En el día de hoy te voy a responder a tus preguntas personales. Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a otro vídeo de Aventuras con Alberto. En el día de hoy me voy a dar un paseo alrededor del bellísimo lago de Juan Quien para responderte a tus preguntas personales. Pregunta número 1. Esta pregunta viene de mi madre y de mi amiga Eugenia. ¿Cuánto tiempo me planteo vivir en Vietnam? ¿Me planteo echar raíces? ¿Me planteo, pues no sé, tener una familia o algo así en Vietnam? Mi respuesta: el futuro es incierto. Yo llegué a Inglaterra para quedarme un año y al final me quedé 4. Vine a Vietnam con la intención de quedarme un año y al final este es mi segundo y voy a por mi tercero. Mi futuro es incierto, pero algo que sí que tengo claro es que voy a estar un año más y voy a estar trabajando como profesor y a la vez voy a estar dedicándome al tema del YouTube, Instagram y posiblemente una website, un blog acerca de mis viajes por Vietnam y por Asia, de consejos y de experiencia. No descarto algún día volver a España, no descarto algún día moverme a otro país, pero por ahora vivo en Vietnam y voy a seguir viviendo aquí durante al menos un año, y lo que haga a partir de entonces dependerá de lo que ocurra el año que viene. Y eso es realmente todo lo que sé de mi futuro. En segundo lugar, mi madre Ed y mi hermana Laura me preguntan acerca de mis vacaciones de verano. Pues bien, este verano planeo ir a España con Joé y tenemos que ir durante el tiempo que nos den el visado. Tenemos planeado ir más o menos un mes, pero todo dependerá de si nos dan el visado y de por cuánto tiempo nos lo dan. Si podemos ir más tiempo, vamos a ir más tiempo. Si no, se va a limitar a un mes, es lo más probable que ocurra. El tiempo que estemos en España va a ser tiempo que vamos a estar en Madrid y tiempo que estemos viajando. Probablemente iremos a alguna capital tipo París o tipo Roma, pero realmente de nuevo no tenemos claro lo que va a ocurrir. Ya os iré contando más adelante cómo va a funcionar el tema de las vacaciones. Pregunta número 3. Esta pregunta es de Mor Neural. Me pregunta cómo es mi casa, cómo son mis caseros, qué relación tengo con ellos y con mis compañeros de piso, cómo habito en mi vida privada hogareña. Hasta ahora he vivido en una casa compartida con gente que iba y venía de Airbnb. Alguna gente se queda durante más tiempo y otra gente durante menos. Y con mis caseros también he tenido muy buena relación, han estado ahí para todo lo que les he necesitado y no puedo hacer otra cosa que darles las gracias. Lamentablemente, debido a todas las obras que ya os mostré un poco la semana pasada con el vídeo de las preguntas acerca de Vietnam, he tomado la decisión de, después de un año y pico, mudarme a una casa nueva. Espero que esta casa sea mejor que la anterior, que no haya obras alrededor y que, bueno, pues me traiga un aire fresco a mi vida. Me voy a meter en una etapa nueva, viviendo en una casa nueva. Ha sido una decisión que he tomado esta mañana. O sea que, pues que sepáis que es una decisión reciente, tenéis la primicia, no lo sabe ni mi madre aún. Y bueno, amigos, os cuento que he tenido que interrumpir la grabación porque la chuleta con las preguntas se me había perdido, entonces he tenido que ir a buscarla y se me ha hecho de noche. En este lugar tan fabuloso vamos a empezar a responder las preguntas de Eugenia. O sea, esta es una sección llamada Preguntas de Eugenia. Solamente voy a responder 2 preguntas de Eugenia. Bueno, no se las voy a responder aquí, que os vais a distraer mucho con la parte de atrás. Os las respondo en un segundo. 3, 2, 1... Preguntas de Eugenia. Pregunta número 1. ¿A qué no te has acostumbrado aún en Vietnam? Pues veréis, la contaminación. Vietnam es un país en crecimiento, entonces todas las fábricas están a toda pastilla, todas las motos, todos los coches. El gobierno no está poniendo suficientes restricciones bajo mi punto de vista. El transporte público pues todavía no está totalmente desarrollado. El nivel de contaminación está altísimo. Cosa número 2. No me he acostumbrado a pagar el médico. Vietnam es el primer país donde he tenido que ir y pagar cuando iba al médico y eso me ha chocado mucho y no me he acostumbrado aún y me parece que es una buena señal. Por favor, España, continúa con tu sistema de salud universal y gratuito. Por favor. Y mejorándolo e invirtiendo cada vez más. 3. La manera de conducir de los vietnamitas es una locura. Yo a menudo siento que me voy a morir y aún no he tenido ningún tipo de accidente y toco madera. Creo que esto tiene que cambiar, la gente tiene que empezar a seguir normas. En el sentido de que la gente se te mete por todos lados poniendo a prueba tus reflejos cada 5 minutos. Creo que es algo a lo que no me he llegado a acostumbrar aún. Y número 4, el ruido. Los vietnamitas tienen muchísima tolerancia al ruido. Pasando por la ciudad y vas escuchando gente cantando con micrófonos. Vas escuchando música muy alta. Las construcciones empiezan muy temprano por la mañana. Es muy normal levantarte por la mañana escuchando una taladradora en una pared. Y esto ocurre tanto en días de diario como en días de fin de semana. Entonces es algo a lo que todavía no me he acostumbrado. Y pregunta número 2 de Eugenia. ¿He tenido shock cultural en Vietnam? Eugenia, muchas gracias por tu pregunta. No, no he tenido shock cultural. La razón por la que creo que no he tenido shock cultural es porque he podido adaptarme a la sociedad vietnamita
muy poco a poco. La gente de Vietnam son muy abiertos, te lo ponen muy fácil. Si no sabes hablar su idioma, no pasa nada, no te miran mal, no te tratan mal, no piensan mal de ti, no piensan que vienes a su país a hacer esto y lo otro, no. Si no sabes hablar su idioma, te hacen señales, te sonríen, intentan hacerse entender y tú no tienes por qué sentirte mal. Es una lección que los vietnamitas pueden dar al mundo. Y en mi día a día yo puedo hablar inglés tanto en mi trabajo como con mis amigos. Entonces en ese sentido ni me he sentido aislado, ni solo, ni nada. Shock cultural, cero. Tuve muchísimo más shock cultural en Inglaterra que lo que he tenido en Vietnam. Ok, sigamos. Y ahora dos preguntas personales más. Pregunta número 1. Craig me pregunta ¿cómo estás? Me lo pregunta en inglés, me dice ¿Are you keeping well? Y mi respuesta es sin ninguna duda, este es uno de los mejores años que he tenido en los últimos 10 años. O sea, tengo una familia que me quiere. Tengo un trabajo que vale la pena. Tengo un hobby que es el tema de hacer nuevos vídeos y quiero ir desarrollando poco a poco. Tengo una ilusión y una fuente continua de aprendizaje y de entretenimiento. Y por último, tengo una gran compañera en mi vida. Y tengo una última pregunta para ti. Un favor que quiero que me hagas. Me ha preguntado en uno de los vídeos cómo es una comida típica en España. Le puedes responder aquí abajo, respóndele en español y ella va a utilizar todas sus armas lingüísticas para entenderte. Y con esto, amigos, voy a despedir este vídeo de preguntas personales. Un abrazo muy fuerte. Espero que te haya parecido un vídeo interesante, divertido, apasionante, entretenido. Te voy a ir dejando porque tengo una comidita que cenar. Y por favor, responde a la Jue. ¿Cómo es una comida típica en España? ¡Hasta pronto! Seres antropológicos que se interesan por la vida personal de Alberto de Aventuras con Alberto. ¡Hasta pronto!